no me gustaba es que no se encontraba ninguna rareza a la vista, lo que obviamente hacía más difícil pasar los niveles de menos interés, pasarlos. Por lo consiguiente, para mí ya era una adicción encontrar rarezas y obstáculos con estas curiosidades casi insuperables que a cualquier otra gráfica rara en otro título, pero la única cosa que daba miedo ya llegando casi al final, creo yo, es que habían inconveniencias al interactuar o caminar, como cuando casi llegando a otro mundo se encontraba muchas inconsistencias del suelo que debían pisar con mucho cuidado al llegar hasta el final del mundo, que si uno se equivocaba se abrían huecos en donde lo transportaba a un mundo si uno caía, donde encontraba sorpresivamente figuras aún más místicas, de un nivel más misteriosas y de un aspecto más perturbante que las anteriores veces. Siglo 1 uno se encontraba viéndolos de todos los ángulos, estos no tenían efectos ópticos, estos eran originalmente raros, por más que uno se moviera no cambiaba de aspecto. Describiéndoles en general mis construcbles y mi actitud ya era mejor hacia el juego después de haberme acostumbrado. Ya era una costumbre poner atención al llegar a un nivel, a ver qué se movía o qué rareza se camuflara. El videojuego más aburrido de lo aburrido se transformó en muy divertido, pero resultó siendo el más satisfactorio y divertido de la época. Extrañamente, una nueva generación nace más extraña de un videojuego de la época, convirtiéndolo en el videojuego más perturbadoramente sutil. El juego no era para generar miedo según varios artículos. Muchos niveles difíciles de pasar, hay unas imágenes que son similares a las originales. Buscando por mucho tiempo, las imágenes que verán a continuación son las más extrañas, y de encontrárselas por uno mismo estas son las más parecidas, que con suerte he encontrado lo más insólito de cómo. Allá va, con mucha precaución, a ver qué era. Con mucha precaución a ver qué era, pero al yo curiosear a ver qué eran esas figuras, al yo querer interactuar, me llevaban la sorpresa de que eran estáticas. Me esperaba a ver. Siglo 1 se movían más que todo por curiosidad. Casi siempre me los encontraba ya en los niveles muy avanzados, con gran insistencia en los lugares menos esperados, como de construcble. Casi siempre los lugares muy despejados me aparecían por todas partes, hasta por el suelo, o cuando siglo 1 no era lo uno, era lo otro, como por ejemplo me volteará, aparecía figuras acompañados de unos sucesos que tocaba resolverlos de manera difícil y contra el tiempo, uno por uno, minuciosamente, figuras y momentos de suspenso incoherentemente perturbadores, dándome a entender que me atacarían. En el videojuego tiene también errores misteriosos que generan al jugador, como este puede sonar un tanto anormal. Casi siempre cuando pierde, en muchas de las ocasiones no sucedía nada en los niveles. Ejemplo de las rarezas más impactantes y misteriosas, comenzándoles. Al comienzo los niveles se encontraba muchos obstáculos difíciles de entender para pasar a otros mundos más complicados, pero eran muy satisfactorios. Pero comprendiéndolos y con paciencia, por fin se me hizo mejor, cuando llegando a niveles nunca antes vistos a lo lejos, muchas rarezas. Siempre que avistaba una de estas rarezas, casi siempre las encontraba lejos, muchas veces camufladas, otras no tanto, y con mucha precaución a ver qué era. Con mucha precaución a ver qué era, pero al yo curiosear a ver qué eran esas figuras, al yo querer interactuar, me llevaban la sorpresa de que eran estáticas. Me esperaba a ver. Siglo 1 se movían más que todo por curiosidad. Casi siempre me los encontraba ya en los niveles muy avanzados, con gran insistencia en los lugares menos esperados, como de construcble. Casi
lugares muy despejados. Me aparecían por todas partes hasta por el suelo o cuando siglo I no era lo uno. Era lo otro, como por ejemplo me volteará aparecía figuras acompañados de unos sucesos que tocaba resolverlos de manera difícil y contra el tiempo uno por uno minuciosamente figuras y momentos de suspenso incoherentemente perturbadores dándome a entender que me atacarían en el videojuego. Tiene también errores misteriosos que general al jugador, como este puede sonar un tanto anormal casi siempre cuando pierde. En muchas de las ocasiones no sucedía nada en los niveles. Pero tenía un inconveniente: las figuras de las gráficas, pero esta vez mucho más simples en los detalles, sin ser tan raras. Bueno, para mi gusto no me agradaba ni me animaba a continuar, pero recordé lo misterioso que lo consideraba, pero con tanta insistencia y el gusto por los retos, y estos sí que lo eran para mí. Los retos son satisfactorios, pero esta vez eran movibles con movimientos raros al parecer, como queriendo decir algo o clave, escondites, peligros que muy de vez en cuando lo descifraba. No sé por qué se movían de muchas maneras y habían otras muy lejos, pero tienden en los lugares más difíciles de entrar. Se escuchaban sonidos extraños. No me gustaba por el motivo que no sé cuál error cometí. En algunos casos no se hallaba de dónde provenían los sonidos, muy sutiles, casi como susurros en los lugares donde no hay ninguna figura, porque en el juego cuando se escucha siempre le ocurrían momentos que no me gustaban que pasaran. Bueno, en algunas ocasiones eran buenos, en otros momentos que lo benefician y otras no tanto. Avanzando de nuevo se tornaba un seleccionado tanto aburridos y difíciles de pasar. No encontraba ninguna rareza, volviendo al juego más difícil de lo que ya era. El motivo por qué era así: porque tenía como una aplicación en el juego. En los niveles, en el software, detecta los errores que haya cometido uno. Según el diseñador de este videojuego, es que si uno comete errores que uno comete anteriormente en los segundos niveles, más con mayor dificultad en los obstáculos, ¿qué pasa? Pasan muchas inconveniencias. Aquí un ejemplo que modifica las zonas y los obstáculos, alterando las ubicaciones de las figuras, y sucesos más entretenidos pasaban donde siempre se encontraban esos errores que anteriormente hacía. Eso tiene consecuencias más adelante, como este ejemplo. Eso altera la estructura molecular seleccionado molecular del tiempo en el lugar, según me daban a entender las figuras en la de del tiempo en el lugar, según me daban a entender las figuras en la estructura del campo espacial donde estaban, o sea, las teletransportándolas a otros niveles. Todo lo raro y figuras extrañas a otros niveles más avanzados, o sea, aclarando donde uno no las encontraba en el sitio original. Ya no se encontraban ni una rareza en el lugar. A los lugares donde los niveles son más difíciles, volviéndolos aún más difíciles y más aún insoportables de pasar. Los creadores programadores lo diseñarían a siglo I o de las mejores figuras más raras. Se cambiaba de lugar o nivel siempre cuando uno repetía de niveles siempre, y es que no encontraba en el lugar donde estaba originalmente, pero también es porque cometía muchos errores en los anteriores niveles. Por motivos de precipitación entró en pasadizos que no debo, y también porque no podía descifrar muchos obstáculos. Pero de nuevo avanzando ya no habían tantas rarezas, más bien eran los lugares muy extraños con estructuras complejas, se tornaban más raros. De plastilina la tomé nada más para olerla, pero no era un cassette de juegos que me dio curiosidad de
ver que en la portada tenía una foto descolorida, no se le ve nada, que no se le ha podido ver el nombre, entonces lo tomé por curiosidad, se me ocurrió, fui a preguntar, entonces di mi versión por haberlo cogido sin permiso y le dije: perdón, pero lo tomé para saber cómo se llama este título de este videojuego. Él me respondió: no sé, a mí me lo regalaron, ya estaba así en ese deterioro. Él me dijo: tómelo, te lo regalo, está muy viejo, no he jugado mucho con este título, comencé a jugar un buen tiempo, me aburrí, entonces me lo regaló, entonces lo guardé, se me perdió, me acordé al día siguiente, dije al día siguiente, verdad que tengo algo pendiente que hacer, ahí es donde empecé a buscarlo, buscando, encontré, entonces me dieron ganas de jugar. Prendí una consola muy vieja que tenía, cogí en ese entonces entre el cassette, me puse a jugar. Lo segundo que noté son los gráficos, eran bastante detallados y buenos, muy diferentes a los que yo he visto en mi vida, uno que otro gráfico pixelado. Entonces después de haber jugado tanto dije: consideré que juego tan aburrido, de lo aburrido y repetitivo aparentemente que era, lo dejé un buen tiempo de jugar, lo guardé bien y en esas dije: con razón me lo regalo. Yo tenía por otra parte muchos juegos ya. Había jugado todos ellos, ya los conocía, pero a los 9 meses me acordé que tenía un cassette que me habían regalado, decidí volver a jugar, entonces no tenía nada más juegos nuevos que cual título nuevo quería jugar, pero al buscarlo no lo encontré, donde lo había dejado se me había perdido, pero lo encontré, me acuerdo tanto esos días que lo jugué pasando muchos niveles y consideré, dije, pero no es tan aburrido después de todo, entonces ya me quedaba horas, me estaba gustando la idea de pasar y pasar porque sí. Quedaba mucha satisfacción y como soy tan competitivo aún más y me gustó tanto que ya me quedaban mucho tiempo, meses, horas en pasaba jugando y así hasta que me convertí en fan, considerándolo por muchos más motivos que superaba en muchos juegos que he pasado, en diversión, en excelentes gráficas, en rareza, sobre todo rareza, y en facilidad de pasar con retos satisfactoriamente difíciles en la mayoría de los niveles, acompañado pero aún mejores que tenía retos más sutiles por una gran satisfacción. A cualquier título que hubiera jugado antes, salvo de que lo vendiera, gracias a todos esos días pasando y seleccionado.